En la cima de un rascacielos en Sao Paulo, Ricardo Méndez observa la ciudad que construyó, sin imaginar lo que está por venir. Una carta misteriosa llega, acompañada de exámenes médicos que lo cambian todo en un instante. Forzado a enfrentar un oscuro secreto, abandona su vida de lujo y se adentra en las calles en busca de respuestas. Pero cada paso en este viaje lo acerca a una verdad capaz de sacudir todo lo que cree. Carlos Mendoza observaba la Ciudad de México a través de las ventanas espejadas de su oficina, en el ático del edificio comercial más alto de Paseo de la Reforma. A sus 45 años, dueño de un imperio empresarial valuado en miles de millones, se sentía más solo que nunca. El reflejo en el cristal mostraba a un hombre elegante, con canas en las sienes, ojos café oscuro y una expresión que cargaba el peso de decisiones difíciles y noches de insomnio. Su secretaria, Elena, entró silenciosamente en la oficina cargando una carpeta de documentos. «Señor Mendoza», llegaron los resultados de sus exámenes del Hospital Ángeles. Su voz tembló ligeramente, traicionando la gravedad de la situación. Carlos solo asintió, sin desviar la mirada de la ciudad que se extendía debajo de él como una alfombra de concreto y vidrio. Mientras leía el diagnóstico, sus manos no temblaron. El informe médico era claro y directo. Una enfermedad genética rara, progresiva y sin cura conocida. Pronóstico de 6 meses, máximo 1 año, incluso con tratamiento agresivo. Carlos dejó los papeles sobre el escritorio de caoba y volvió a contemplar la ciudad. «Cancela todos mis compromisos de los próximos días, Elena. Y por favor, no menciones esto a nadie». La secretaria dudó en la puerta, preocupada por el jefe que conocía desde hacía más de 2 décadas. «Va a iniciar el tratamiento, ¿verdad?». Carlos solo esbozó una sonrisa triste como respuesta. Esa noche, solo en su penthouse en Polanco, Carlos reflexionaba sobre su vida mientras giraba un vaso de whisky en sus manos. Las paredes de la sala estaban decoradas con obras de arte carísimas, pero ninguna tenía un significado real para él. Eran solo inversiones, como todo en su vida. Durante años se dedicó exclusivamente a los negocios. Construyó un imperio desde cero, transformando una pequeña empresa de tecnología en una de las corporaciones más grandes del país. Pero, ¿cuál era el propósito de tanto dinero ahora? No tenía familia cercana, sus padres ya no estaban, y las relaciones serias siempre parecieron un lujo que no podía permitirse. A la mañana siguiente, Carlos sorprendió a su equipo al anunciar que tomaría una licencia por tiempo indefinido. Ignoró las llamadas preocupadas de los accionistas y los mensajes insistentes de los directores. En su vestidor, pasó de largo los trajes italianos y eligió ropa simple y discreta. Mirándose al espejo, Carlos apenas reconocía al hombre que veía reflejado. Ya no era el poderoso CEO, sino solo un hombre común, vistiendo jeans y una camisa gastada. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Si sus días estaban contados, tal vez era hora de descubrir lo que realmente importaba en la vida. Con una mochila que contenía solo lo esencial y algo de dinero, Carlos salió de su lujoso apartamento sin mirar atrás. Dejó el celular corporativo en el escritorio de la oficina y compró un aparato prepago simple. Su única conexión con su vida anterior sería Elena, quien recibió instrucciones específicas para situaciones de emergencia. En las calles de la Ciudad de México, se mezcló con la multitud anónima que siempre había observado desde arriba. Se hospedó en una pensión modesta en el centro de la ciudad, usando un nombre falso. Por la noche, acostado en una cama simple, sintió una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, no había reuniones agendadas, informes para analizar o decisiones corporativas que tomar. En los días siguientes, Carlos comenzó a caminar por la ciudad, observando a las personas con otros ojos. Se sentaba en plazas, conversaba con vendedores ambulantes y frecuentaba pequeños restaurantes populares. Gradualmente, fue percibiendo las historias detrás de cada rostro, las luchas diarias que nunca había notado desde su torre de cristal. En una de esas caminatas se detuvo frente a un orfanato en el barrio de Coyoacán. Los niños jugaban en el patio, sus risas haciendo eco en la calle. Una señora mayor que parecía ser la encargada del lugar
Lo observó con curiosidad. ¿Quiere conocer nuestra casa?, preguntó con una sonrisa acogedora. Carlos dudó por un momento, pero algo en esa escena lo conmovió profundamente. Fue en ese momento que Carlos comenzó a cuestionar el verdadero significado de dejar un legado. No serían sus bienes materiales o el imperio empresarial que construyó, sino algo mucho más significativo. Decidió que sus últimos meses estarían dedicados a encontrar a alguien que realmente mereciera heredar no solo su fortuna, sino también la responsabilidad de hacer algo verdaderamente importante con ella. El orfanato Santa Esperanza se convirtió en parte de la nueva rutina de Carlos. Inicialmente, se presentó como Roberto, un voluntario interesado en ayudar. La directora, doña Cecilia, una señora de cabello blanco y sonrisa gentil, lo acogió sin hacer muchas preguntas. Allí, entre paredes descascaradas y juguetes gastados, Carlos comenzó a descubrir un mundo que su dinero nunca le había mostrado. En una tarde lluviosa de jueves, mientras ayudaba a organizar donaciones en la despensa, escuchó un llanto suave proveniente del pasillo. Siguiendo el sonido, encontró a un niño acurrucado en un rincón, abrazando sus rodillas. El chico no debía tener más de 8 años. Tenía cabello castaño revuelto y ojos almendrados que inmediatamente le recordaron a Carlos a alguien de su pasado. ¿Está todo bien?, preguntó acercándose cautelosamente. El niño levantó el rostro manchado de lágrimas y, para su sorpresa, abrió una sonrisa vacilante. «¡Papá!», exclamó el niño, levantándose de un salto y abrazando sus piernas. Carlos se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar ante ese gesto inesperado. Doña Cecilia, que pasaba por el pasillo en ese momento, se detuvo abruptamente al ver la escena. Su rostro asumió una expresión de reconocimiento y preocupación. «Miguel, querido, ve a jugar con los otros niños en el patio», pidió gentilmente. El niño obedeció, no sin antes lanzar otra mirada cariñosa a Carlos. «Creo que necesitamos hablar», dijo doña Cecilia, guiándolo hasta su oficina simple, decorada con dibujos infantiles y fotografías antiguas. Miguel llegó aquí hace 3 meses, traído por su madre, Mariana Sánchez. Ella está pasando por dificultades y no puede cuidarlo adecuadamente en este momento. El nombre Mariana golpeó a Carlos como un rayo. 15 años atrás, cuando su empresa aún estaba en sus inicios, tuvo una relación intensa con una joven profesora de literatura. Mariana era diferente a todas las mujeres que había conocido, inteligente, idealista y completamente desinteresada en su creciente fortuna. La relación duró solo unos meses, terminando cuando Carlos eligió una oportunidad de negocios en el extranjero en lugar del futuro que ella proponía. «Mariana nunca me dijo», murmuró Carlos, sintiendo el peso de años de ausencia involuntaria. Doña Cecilia explicó que el niño estaba temporalmente en el orfanato mientras la madre se recuperaba de una cirugía y trataba de reorganizar su vida. «Él tiene la misma condición genética rara que usted, Carlos», reveló la directora, sorprendiéndolo al usar su verdadero nombre. «¿Cómo?», comenzó él, pero doña Cecilia lo interrumpió con una sonrisa comprensiva. «Mariana me contó sobre usted. Ella trabajó aquí como voluntaria durante años. Siempre supo quién era usted, incluso cuando se transformó en uno de los hombres más ricos del país». Esa noche, Carlos no pudo dormir en su modesta habitación de la pensión. Las palabras de doña Cecilia resonaban en su mente, junto con la imagen de la sonrisa de Miguel, su hijo. Un hijo que había heredado no solo sus rasgos, sino también la enfermedad que ahora amenazaba su propia vida. A la mañana siguiente, regresó al orfanato decidido a encontrar a Mariana. Doña Cecilia le proporcionó la dirección del hospital donde estaba internada, una institución pública en la zona este de la ciudad. En el camino, Carlos luchaba contra una tormenta de emociones. ¿Cómo había enfrentado Mariana todo sola? ¿Por qué nunca le contó sobre el hijo? El hospital era un edificio antiguo y concurrido. Encontró a Mariana en la habitación 304, recuperándose de una cirugía reciente. Al verlo parado en la puerta, ella no mostró sorpresa. «Sabía que algún día aparecerías», dijo con voz calmada, especialmente después de que Miguel fue al orfanato. La conversación que siguió cambiaría completamente el rumbo de la historia. Mariana reveló que cuando Carlos partió,
Estaba embarazada de gemelos. En ese momento, joven y asustada, decidió no contarle. Con la ayuda de una amiga que se mudaba a España, permitió que la hija, Sofía, fuera adoptada por ella, mientras se quedó con Miguel en México. Ellos se necesitan mutuamente ahora, dijo Mariana, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Sofía está manifestando los mismos síntomas que Miguel. La enfermedad está progresando rápidamente en ambos. La habitación del hospital se transformó en una sala de revelaciones dolorosas. Mariana, aún recuperándose de la cirugía, le contó a Carlos sobre los años de lucha silenciosa. Como profesora de literatura en una escuela pública, había dedicado cada minuto libre a cuidar de Miguel y a investigar sobre la enfermedad que afectaba a su hijo. Descubrí sobre Sofía hace 3 meses, explicó Mariana, acomodándose en la cama del hospital. Clara, mi amiga en España, se puso en contacto desesperada cuando aparecieron los primeros síntomas. Fue como revivir toda la pesadilla de nuevo. Su voz tembló al mostrar fotos en el celular. Una niña de cabello castaño y ojos idénticos a los de Miguel sonreía a la cámara. Carlos observaba las imágenes, sintiendo que su corazón se encogía. Sofía era la copia exacta de su hermano, con la misma sonrisa cautivadora que había conocido en el orfanato. ¿Por qué no me buscaste antes, Mariana? Podría haber ayudado. Podría haber hecho algo. Su voz falló, cargada de arrepentimiento. Tú habías elegido tu camino, Carlos. Construiste tu imperio. Te convertiste en el hombre que siempre quisiste ser. No querías ser una carga, una obligación. Mariana hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de él. Pero ahora es diferente. Los niños se necesitan mutuamente. El tratamiento solo será posible si están juntos. Fue entonces cuando Carlos comprendió el verdadero propósito de su viaje. No se trataba solo de encontrar a alguien para heredar su fortuna. Se trataba de usar sus recursos para salvar a sus propios hijos. El destino había trazado un camino irónico y doloroso, pero también lleno de posibilidades. Esa misma tarde, Carlos activó a su equipo jurídico a través de Elena, su fiel secretaria. En cuestión de horas, los mejores especialistas en derecho internacional fueron movilizados para facilitar la venida de Sofía a México. Clara, la madre adoptiva, fue contactada y al entender la gravedad de la situación, accedió a colaborar. Mientras los abogados trabajaban en los documentos necesarios, Carlos se dedicó a investigar los mejores tratamientos disponibles. Descubrió que la doctora Beatriz Alvarado, una de las mayores autoridades en enfermedades genéticas raras, trabajaba en un hospital privado en la Ciudad de México. Su reputación era de extrema competencia, pero también de gran cautela en casos complejos. Mariana recibió el alta del hospital y, junto con Carlos, comenzaron a planear los próximos pasos. Miguel fue traído del orfanato para vivir temporalmente en el apartamento que Carlos alquiló cerca del hospital donde se realizaría el tratamiento. El niño, aunque aún no comprendía completamente la situación, estaba feliz de estar con su madre y su nuevo papá. ¿De verdad me vas a llevar a conocer a mi hermana?, preguntó Miguel una noche, mientras Carlos lo acostaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y curiosidad. Sí, hijo, respondió Carlos, sintiendo que la palabra hijo calentaba su corazón. Pronto ella estará aquí con nosotros. La noticia de que Sofía llegaría en una semana trajo tanto alegría como aprensión. Clara vendría con ella, asegurándose de que la transición fuera lo menos traumática posible para la niña. Mariana pasó horas organizando la habitación que los niños compartirían, mientras Carlos coordinaba con el equipo médico los preparativos para el inicio del tratamiento. Sin embargo, una llamada de la doctora Beatriz Alvarado trajo el primer obstáculo real. Señor Mendoza, necesitamos hablar sobre los riesgos involucrados. Su voz era firme a través del teléfono. El procedimiento que están considerando es extremadamente delicado. No puedo garantizar resultados y los riesgos son considerables. Carlos programó una reunión para el día siguiente, decidido a convencer a la médica. Mientras observaba a Miguel durmiendo pacíficamente, hizo una promesa silenciosa.
Usaría todos los recursos que tenía, no solo financieros, sino también su determinación e influencia, para asegurar que sus hijos tuvieran una oportunidad de vida plena. La llegada inminente de Sofía representaba no solo la reunión de una familia fragmentada, sino también el inicio de una batalla aún mayor. Una batalla que exigiría más que dinero o poder. Exigiría amor, coraje y la fuerza de una familia que, aunque separada por años y océanos, finalmente se estaba reuniendo con un propósito común. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez estaba particularmente concurrido esa mañana de jueves. Carlos, Mariana y Miguel esperaban ansiosamente cerca de la puerta de llegadas internacionales. El niño sostenía un cartel colorido que él mismo había hecho, donde se leía «Bienvenida, Sofía». Cuando las puertas automáticas se abrieron, Clara apareció guiando a Sofía de la mano. La niña, aunque cansada por el largo viaje, tenía los mismos ojos vibrantes de Miguel. Por un momento, todos se quedaron en silencio, asimilando la magnitud de ese encuentro. Fue Miguel quien rompió el hielo, corriendo hacia su hermana con su cartel. «Eres igualita a mí», exclamó haciendo que Sofía esbozara una sonrisa tímida. Los niños se observaron con curiosidad, como si estuvieran frente a un espejo mágico. Mariana no pudo contener las lágrimas al ver a sus hijos juntos por primera vez desde que eran bebés. Carlos, normalmente controlado, sentía un nudo en la garganta. Clara abrazó a Mariana largamente, susurrando palabras de consuelo y gratitud. Las dos mujeres, que habían compartido el peso de una decisión tan difícil en el pasado, ahora se reencontraban en circunstancias completamente diferentes. Carlos observaba la escena, sintiéndose simultáneamente parte de ella y un intruso. El camino hasta el apartamento estuvo lleno de conversaciones animadas entre los gemelos, que parecían haber desarrollado una conexión instantánea, como si los años de separación nunca hubieran existido. Sofía, a pesar del español con acento, lograba comunicarse perfectamente con su hermano. Al día siguiente, la primera consulta con la doctora Beatriz Alvarado estaba programada. El consultorio, ubicado en un hospital de alta complejidad, estaba impecablemente organizado. La médica, una mujer de mediana edad con expresión seria, examinó detalladamente los expedientes de los niños. «La situación es más compleja de lo que imaginábamos», declaró ella después de horas de evaluación. «El tratamiento que ustedes buscan es experimental. Existen riesgos significativos, especialmente considerando la condición genética específica de los niños». Sus ojos se volvieron hacia Carlos. «Y en su caso, señor Mendoza, su propia condición de salud hace todo aún más delicado». Mariana apretó firmemente la mano de Carlos. «¿Cuáles son nuestras opciones, doctora?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La médica suspiró, ajustando sus lentes. «Existe un protocolo experimental que podría beneficiar a los niños, pero necesitaríamos la aprobación del Comité de Ética del hospital. Además», hizo una pausa significativa, «el procedimiento implicaría riesgos considerables para todos los involucrados». Carlos se inclinó hacia adelante en su silla. «Doctora, el dinero no es problema. Podemos traer especialistas de cualquier parte del mundo, armar el mejor equipo posible». La doctora Beatriz lo interrumpió con un gesto firme. «Señor Mendoza, no es una cuestión de recursos, es una cuestión de ética médica y responsabilidad profesional». Esa noche, mientras los niños dormían, los adultos se reunieron en la sala del apartamento. Clara, que había sido profesora de biología en España antes de adoptar a Sofía, aportó una perspectiva valiosa. «Existen centros de investigación en Europa que están desarrollando tratamientos prometedores», explicó, mostrando artículos en su tablet. Mariana, que había pasado años investigando sobre la enfermedad, complementó: «El problema es que necesitamos actuar rápidamente. Los síntomas están progresando más rápido de lo que esperábamos». Su mirada se encontró con la de Carlos, que permanecía pensativo junto a la ventana. La resistencia de la doctora Beatriz era un obstáculo que necesitaban superar. Carlos sabía que había algo más detrás de la cautela excesiva de la médica, algo que necesitaban descubrir para conseguir su cooperación. Mientras observaba la ciudad iluminada a través de la ventana,
Una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez, dijo finalmente, necesitemos entender mejor por qué la doctora Beatriz es tan resistente. Debe haber una historia detrás de toda esa cautela. Mariana asintió, comprendiendo la dirección de sus pensamientos. Clara se ofreció a usar sus contactos académicos para investigar el historial profesional de la médica. El sonido de pequeños pasos en el pasillo interrumpió la conversación. Sofía estaba parada en la puerta, abrazando un osito de peluche que había traído de España. «No puedo dormir», dijo suavemente. Mariana se levantó para llevar a su hija de vuelta a la cama, pero Sofía corrió hacia Carlos, sorprendiendo a todos. «¿Me cuentas un cuento, papá?» Aquella palabra, papá, golpeó a Carlos como una ola de emoción. Tomando a Sofía en brazos, se dio cuenta de que ya no estaba luchando solo por un propósito abstracto. Estaba luchando por su familia, por un futuro que nunca imaginó tener, pero que ahora lo significaba todo. Mariana dedicó los días siguientes a investigar el historial de la doctora Beatriz Alvarado, utilizando sus habilidades de investigadora desarrolladas durante años como profesora. En una tarde particularmente productiva en la biblioteca de la Facultad de Medicina, encontró algo revelador: un artículo científico de 15 años atrás, firmado por la médica, sobre un caso similar al de los gemelos. El texto detallaba el tratamiento experimental realizado en un joven paciente con la misma condición genética rara. Las páginas amarillentas de la revista médica guardaban más que datos científicos. Escondían una historia de esperanza que había terminado en profunda tristeza. El paciente era Lucas, hijo único de la propia doctora Beatriz. «Esto explica muchas cosas», comentó Carlos cuando Mariana compartió su descubrimiento. Estaban sentados en el balcón del apartamento, observando a Miguel y Sofía jugar en el área infantil del condominio. Los niños habían desarrollado una sintonía impresionante, como si los años de separación nunca hubieran existido. Clara, que había extendido su estancia en México para apoyar a Sofía, sugirió un enfoque diferente. Tal vez deberíamos ser honestos con ella, mostrarle que entendemos su vacilación, pero también que esta es una oportunidad de transformar su experiencia dolorosa en algo positivo. A la mañana siguiente, Mariana solicitó una consulta con la doctora Beatriz, pero esta vez fue sola. Encontró a la médica en su consultorio, rodeada de libros y papeles. «Doctora», comenzó Mariana, colocando gentilmente el artículo sobre el escritorio, «encontré esto durante mis investigaciones». El rostro de la médica palideció al reconocer el documento. Por unos momentos, solo el silencio llenó la habitación. «Lucas era mi hijo», dijo finalmente, su voz cargada de emoción contenida. Tenía solo 12 años cuando el procedimiento... Su voz falló, pero sus ojos permanecieron secos, como si las lágrimas se hubieran secado hace mucho tiempo. «Desde entonces», continuó la médica recuperando la compostura, «juré que nunca más pondría a una familia a través de ese sufrimiento. Los riesgos son demasiado altos». Mariana escuchó pacientemente, su corazón de madre comprendiendo el dolor de aquella otra mujer. «Doctora Beatriz», dijo Mariana suavemente, «entiendo su miedo, pero mire nuestra situación desde otro ángulo. Sin el tratamiento, nuestros hijos no tienen oportunidad. Con él existe esperanza. Lo que pasó con Lucas fue trágico, pero su experiencia puede ser fundamental para ayudar a Miguel y Sofía». La médica se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento del hospital allá abajo. «¿Sabe qué es lo más irónico?», preguntó sin voltearse. «Desarrollamos protocolos mucho más seguros desde entonces. La medicina ha evolucionado significativamente en los últimos 15 años. Pero el miedo permanece». Mariana se acercó a ella colocando gentilmente una mano en su hombro. «A veces, nuestros mayores miedos pueden guiarnos hacia nuestros mayores logros. Usted no está sola en esta lucha, doctora. Tenemos un equipo entero dispuesto a trabajar junto, a compartir la responsabilidad». En ese momento, algo cambió en el semblante de la doctora Beatriz. Volviendo a su escritorio, tomó los expedientes de Miguel y Sofía, estudiándolos nuevamente con otros ojos. «Existen nuevos protocolos de tratamiento», comenzó ella, su voz adquiriendo un tono más profesional. «Podríamos adaptar el procedimiento
considerando las especificidades del caso de los gemelos. Mariana sintió que su corazón se aceleraba con esperanza. La médica continuó explicando detalles técnicos, pero ahora había una energía diferente en sus palabras. Ya no el miedo paralizante, sino la cautela necesaria de una profesional experimentada. «Necesitaré algunos días para elaborar un protocolo específico», dijo la doctora Beatriz finalmente. «Y necesitaremos realizar más exámenes, tanto a los niños como al señor». Mendoza, haciendo una pausa, miró directamente a Mariana. «No puedo prometer resultados, pero prometo hacer todo lo que esté a mi alcance y conocimiento». Al salir del consultorio, Mariana llamó inmediatamente a Carlos. Las noticias traerían un nuevo ánimo para todos, especialmente para los niños, que aún sin comprender completamente la situación, sentían la ansiedad de los adultos a su alrededor. El apartamento se transformó en un centro de operaciones en las semanas siguientes. La sala de estar, antes un espacio de convivencia familiar, ahora estaba repleta de documentos médicos, resultados de exámenes y artículos científicos esparcidos sobre la mesa de centro. Carlos, Mariana y Clara se turnaban estudiando cada detalle del protocolo desarrollado por la doctora Beatriz. Miguel y Sofía, ajenos a la complejidad de la situación, crearon su propia rutina. Todas las mañanas, antes de los exámenes en el hospital, se sentaban juntos a desayunar, inventando historias y compartiendo sueños. Sofía ya hablaba español mexicano casi sin acento, y Miguel había aprendido algunas palabras en español de España, creando un dialecto propio entre los dos. «Papá, ¿por qué tenemos que ir tanto al hospital?», preguntó Sofía una mañana mientras Carlos la ayudaba a atarse los zapatos. Sus ojos grandes y curiosos lo miraban con una mezcla de inocencia y sabiduría que solo los niños poseen. Carlos se sentó a su lado en la cama, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Recuerdas cuando tú y Miguel se cansaban mucho en España y en México?», comenzó él. Sofía asintió. «Los médicos están trabajando para hacer que se sientan mejor. Es como un rompecabezas muy especial que estamos armando juntos». La niña sonrió, satisfecha con la explicación, y corrió a encontrarse con su hermano. La doctora Beatriz se había transformado completamente en su enfoque. Su cautela inicial dio lugar a una dedicación intensa. Pasó a realizar reuniones diarias con el equipo médico, consultando a especialistas internacionales y refinando cada aspecto del tratamiento. El caso de los gemelos se había convertido en su misión personal. «El procedimiento se realizará en 3 etapas», explicó ella durante una reunión con la familia. «Primero, necesitaremos preparar a los niños con un tratamiento preliminar. Después, realizaremos el procedimiento principal que involucrará tanto al señor Mendoza como a los gemelos. Por último, habrá un periodo crucial de recuperación y adaptación». Clara, que había decidido prolongar indefinidamente su estancia en México, se transformó en una pieza fundamental del proceso. Su formación en biología y su conexión emocional con Sofía le permitían traducir términos médicos complejos en explicaciones que los niños podían entender. Mariana dedicaba sus noches a investigar casos similares en todo el mundo, buscando información que pudiera contribuir al éxito del tratamiento. Su mesa de noche acumulaba artículos científicos y notas, y su laptop estaba siempre abierta en foros médicos especializados. Carlos, por su parte, movilizó todos los recursos posibles. Contrató a los mejores especialistas en enfermería domiciliaria. Adaptó el apartamento con el equipo médico necesario para el post-procedimiento y estableció un fondo específico para garantizar que nada faltara durante el tratamiento. Una tarde, mientras observaba a los niños jugar en la habitación, Carlos sintió un mareo repentino. Su propia condición estaba progresando, pero se negaba a mostrar cualquier señal de debilidad. Mariana, que lo conocía demasiado bien, notó su palidez y lo condujo discretamente hasta el sofá. «Tú también necesitas cuidarte», susurró ella, sosteniendo su mano. «Los niños te necesitan fuerte». Carlos apretó su mano, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «No puedo flaquear ahora, Mariana. No cuando estamos tan cerca». La fecha del procedimiento finalmente fue fijada.
La doctora Beatriz había reservado un ala entera del hospital para garantizar las mejores condiciones posibles. El equipo médico, compuesto por especialistas de diferentes áreas, realizaba simulaciones diarias del procedimiento. En la víspera del gran día, la familia se reunió para una cena especial. Clara preparó paella, la comida favorita de Sofía, mientras Mariana hizo pastel de 3 leches que Miguel adoraba. Los niños estaban emocionados, tratando todo como una gran aventura. «Mañana seremos superhéroes», declaró Miguel, haciendo reír a todos. Sofía completó: «Y papá será nuestro compañero de misión». Carlos sintió que su corazón se encogía con aquellas palabras inocentes, cargadas de tanta verdad. Esa noche, después de que los niños se durmieron, los adultos permanecieron despiertos, cada uno perdido en sus propios pensamientos y oraciones. El mañana traería el momento que todos esperaban y temían, el inicio de un viaje sin garantías, pero lleno de esperanza. La mañana amaneció con una suave neblina cubriendo la Ciudad de México, como si la ciudad también estuviera conteniendo la respiración para lo que estaba por venir. En el apartamento, el despertar fue silencioso y metódico. Mariana ayudó a los niños a vestirse con la ropa especialmente separada para el hospital, mientras Clara preparaba un desayuno ligero siguiendo las indicaciones médicas. Carlos observaba todo desde la puerta de la habitación de los gemelos, grabando cada detalle en su memoria. La forma en que Sofía arreglaba su pequeña mochila con su osito favorito, cómo Miguel insistía en llevar sus dibujos para decorar la habitación del hospital, la sonrisa valiente que ambos mantenían, aún sin entender completamente la magnitud de lo que estaba por venir. «Es hora», anunció Mariana suavemente mirando el reloj. El hospital había enviado un coche especial para recogerlos, equipado con todo el soporte necesario. Durante el trayecto, Miguel y Sofía cantaban una canción que habían inventado juntos, una mezcla divertida de español mexicano y español de España, que hacía sonreír a todos, a pesar de la tensión. La doctora Beatriz los esperaba en la entrada del ala especial del hospital, junto con su equipo. Su rostro transmitía una serenidad profesional que calmó a todos. «Buenos días, pequeños guerreros», saludó ella, arrodillándose para quedar a la altura de los niños. «¿Listos para nuestra gran aventura?». Los procedimientos preliminares comenzaron de inmediato. Mientras las enfermeras preparaban a los niños, Carlos fue llevado a otra sala para su propia preparación. Mariana se alternaba entre los tres, su corazón dividido entre su pareja y sus hijos. Clara permaneció con Sofía, contando historias para distraerla durante los procedimientos iniciales. En la sala de preparación, Carlos se encontró a solas por un momento con la doctora Beatriz. «Su presión está un poco alterada», comentó ella, verificando sus signos vitales. «Aún podemos posponer si...». Carlos la interrumpió con un gesto suave. «No hay tiempo para posponer, doctora. Vamos a seguir según lo planeado». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividades coordinadas. El equipo médico se movía con precisión, como una orquesta bien ensayada. Los gemelos fueron llevados primero a la sala de cirugía, seguidos por Carlos. Mariana y Clara esperaban en la sala de espera, tomadas de las manos en silencio. En el quirófano, la doctora Beatriz dirigía a su equipo con firmeza y calma. Las máquinas emitían sus pitidos rítmicos, marcando el compás de aquella delicada operación. Las primeras horas transcurrieron según lo planeado, pero entonces los monitores comenzaron a mostrar alteraciones preocupantes. «La presión del paciente adulto está bajando», anunció uno de los anestesiólogos. La doctora Beatriz tuvo que tomar decisiones rápidas. Años de experiencia y el fantasma de su pasado convergían en ese momento crucial. Sabía que las próximas elecciones podrían determinar no solo el éxito del procedimiento, sino la vida de 3 personas. En la sala de espera, Mariana percibió el aumento de movimiento del equipo de enfermería. Su corazón de madre y mujer se encogió, anticipando que algo no estaba siguiendo el curso esperado. Clara, notando su angustia, comenzó a rezar en voz baja en español de España, sus palabras mezclándose con las oraciones silenciosas de Mariana. Dentro del quirófano, la doctora Beatriz enfrentaba su momento de verdad. Los recuerdos de Lucas, su hijo, amenazaban con paralizar sus pensamientos,
pero ella los transformó en fuerza. «No permitiré que la historia se repita», murmuró para sí misma, mientras tomaba una decisión arriesgada pero necesaria. «Preparen el protocolo de emergencia que desarrollamos», ordenó ella, su voz firme resonando en la sala. El equipo respondió prontamente, moviéndose con precisión renovada. Los próximos minutos serían decisivos para todos los involucrados. Los monitores continuaban su canto electrónico, marcando cada latido, cada respiración, cada momento de lucha por la vida. La doctora Beatriz, concentrada en su misión, guiaba a su equipo a través de aquel momento crítico, transformando su mayor miedo en su mayor fortaleza. El reloj de la sala de espera marcaba las 18:45 cuando la doctora Beatriz finalmente salió del quirófano. Su rostro mostraba agotamiento, pero sus ojos brillaban con una intensidad diferente. Mariana y Clara se levantaron instantáneamente, sus corazones suspendidos en la expectativa de noticias. «El procedimiento ha concluido», anunció la médica, permitiéndose sentar por un momento. «Fue más complejo de lo que preveíamos, pero logramos estabilizar a todos. Las próximas 48 horas serán cruciales». Su voz cargaba el peso de la responsabilidad, pero también un toque de esperanza que no pasó desapercibido. Los niños fueron llevados a la UCI pediátrica, mientras que Carlos fue trasladado a la UCI de adultos. El equipo médico había preparado habitaciones especiales, permitiendo que los gemelos estuvieran juntos, incluso durante la recuperación intensiva. Mariana recibió autorización especial para permanecer con ellos, mientras Clara se turnaba entre visitas a Sofía y Carlos. En la UCI pediátrica, Miguel y Sofía dormían profundamente, conectados a monitores que registraban cada signo vital. Mariana observaba sus rostros serenos, buscando en ellos cualquier señal de cambio. La jefa de enfermeras, doña Consuelo, una señora experimentada con décadas de profesión, se acercó gentilmente. «Los pequeños son guerreros», comentó ella, ajustando delicadamente las sábanas. «He visto a muchos niños pasar por aquí, pero estos dos tienen una fuerza especial». Mariana sonrió a través de las lágrimas contenidas, agradecida por el apoyo silencioso de aquella profesional. En la habitación contigua, Carlos comenzaba a dar las primeras señales de conciencia. La doctora Beatriz permanecía atenta a cada alteración en sus signos vitales, ajustando protocolos y medicaciones según fuera necesario. Clara, durante una de sus visitas, notó que él murmuraba los nombres de los niños, incluso antes de despertar completamente. Las horas se arrastraban como días. El equipo de enfermería trabajaba en turnos precisos, monitoreando cada detalle. Los médicos realizaban rondas frecuentes, discutiendo en voz baja cada nuevo desarrollo. La doctora Beatriz raramente dejaba el hospital, supervisando personalmente cada aspecto del postoperatorio. En la mañana del segundo día, Sofía fue la primera en abrir los ojos. «Mamá», llamó suavemente, su voz aún ronca. Mariana estuvo a su lado instantáneamente, sosteniendo su pequeña mano. «Estoy aquí, mi amor. Miguel está aquí al lado también, durmiendo». La niña sonrió débilmente, girando la cabeza para ver a su hermano. Algunas horas después, fue el turno de Miguel de despertar. Su primera pregunta fue sobre su padre, demostrando una comprensión sorprendente de la situación para alguien tan joven. Clara, que estaba presente en ese momento, prometió traer noticias tan pronto como fuera posible. La doctora Beatriz realizaba análisis minuciosos de los primeros resultados post-procedimiento. Los indicadores iniciales eran prometedores, pero ella sabía que aún era temprano para conclusiones definitivas. En su oficina comparaba los datos con sus anotaciones, buscando cualquier señal que pudiera indicar la necesidad de ajustes en el tratamiento. Carlos, aunque aún bajo el efecto de fuerte medicación, comenzaba a presentar señales consistentes de recuperación. Sus primeros momentos de lucidez fueron dedicados a preguntar por los niños, demostrando una preocupación que conmovió incluso a los médicos más experimentados. Al tercer día, la doctora Beatriz permitió que los gemelos fueran llevados en sus camas para una breve visita a su padre. El encuentro, aunque corto, trajo una energía renovada para todos. Carlos, aún debilitado,
Logró sonreír al ver a sus hijos que saludaban animadamente desde sus camas. «Mira, papá, estamos usando pijamas iguales», exclamó Miguel, refiriéndose a las batas hospitalarias. Sofía completó. «Y la enfermera dijo que somos los pacientes más valientes del hospital». El momento de alegría simple llenó la habitación de una esperanza casi palpable. Mariana observaba la escena con el corazón rebosante de emociones contradictorias: miedo, esperanza, amor, gratitud. Clara, a su lado, sostenía su mano en silencioso apoyo, ambas testimoniando el poder de aquella conexión familiar que superaba todos los obstáculos. Las semanas siguientes trajeron una rutina intensiva de cuidados y monitoreo constante. El hospital se convirtió en un segundo hogar para la familia Mendoza, con Mariana y Clara turnándose para garantizar que siempre hubiera alguien con los niños y Carlos. La doctora Beatriz se mantenía incansable, supervisando personalmente cada etapa de la recuperación. Miguel y Sofía, con la resiliencia característica de los niños, se adaptaron sorprendentemente bien a la vida hospitalaria. Transformaron sus habitaciones en un mundo de imaginación, decorando las paredes con dibujos coloridos e inventando historias sobre superhéroes del hospital. Sus risas resonaban por los pasillos, trayendo alegría incluso en los momentos más tensos. Carlos, por su parte, enfrentaba una recuperación más lenta y desafiante. Los efectos combinados de su condición preexistente y del procedimiento exigían cuidados intensivos. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Con la ayuda de fisioterapeutas dedicados, se esforzaba diariamente para recuperar sus fuerzas, motivado por el deseo de estar presente para sus hijos. Una tarde particularmente significativa, la doctora Beatriz entró en la habitación de Carlos con una sonrisa contenida pero esperanzadora. «Señor Mendoza, los últimos exámenes de los niños muestran señales prometedoras de mejoría, y su propio cuadro está evolucionando mejor de lo que esperábamos». Carlos sintió una ola de emoción invadirlo. «Eso significa», comenzó él, vacilante, en permitirse tener esperanza. «Significa que estamos en el camino correcto», completó la médica con cautela profesional. «Aún tenemos un largo camino por delante, pero los primeros indicadores son muy positivos». La noticia se esparció rápidamente entre el equipo médico y la familia. Mariana, al escuchar, abrazó a Clara, ambas llorando de alivio y alegría contenida. En las habitaciones de los niños, la enfermera Consuelo celebró con un «choca esos 5» especial con Miguel y Sofía, quienes, aún sin comprender completamente, sentían que algo bueno había sucedido. Con el paso de los días, las señales de mejoría se volvieron más evidentes. Miguel y Sofía ganaron color y energía, sus ojos brillando con una vivacidad renovada. Carlos, aunque aún débil, comenzó a hacer pequeñas caminatas por el pasillo, siempre acompañado por Mariana o por un fisioterapeuta. La doctora Beatriz, observando el progreso de sus pacientes, sentía una mezcla de satisfacción profesional y alivio personal. El fantasma de su pasado, aunque aún presente, comenzaba a dar lugar a un sentimiento de redención. En una conversación privada con Mariana compartió: «Sabe, cuidar de su familia me está ayudando a sanar heridas antiguas. Gracias por confiar en mí». Las visitas entre Carlos y los gemelos se volvieron más frecuentes y duraderas. En una de estas ocasiones, Miguel sorprendió a todos al declarar: «Cuando sea grande quiero ser médico como la doctora Beatriz». Sofía, no queriendo quedarse atrás, añadió: «Y yo seré enfermera como doña Consuelo». Los adultos intercambiaron miradas emocionadas, viendo en aquellas palabras inocentes el renacimiento de la esperanza. Clara, que inicialmente planeaba una estancia corta, decidió permanecer en México indefinidamente. «Sofía y Miguel necesitan estabilidad ahora», explicó. «Y para ser honesta, no puedo imaginar mi vida lejos de esta familia». Su decisión fue recibida con alegría y gratitud por todos. A medida que la recuperación avanzaba, Carlos comenzó a repensar sus prioridades de vida. Las largas horas de reflexión en el hospital lo llevaron a una decisión importante. En una conversación con Mariana, compartió: «Quiero usar nuestra fortuna para algo más grande.
Pienso en crear una fundación para la investigación y el tratamiento de enfermedades raras en niños. Mariana, emocionada con la idea, añadió, y podríamos incluir un programa de apoyo a las familias. Sé cuánto habría significado eso para nosotros en el pasado. La pareja pasó horas discutiendo los detalles, sintiendo que finalmente habían encontrado un propósito mayor para sus vidas. La noticia de la posible alta hospitalaria llegó como un rayo de sol después de una larga tormenta. La doctora Beatriz, aunque cautelosa, no podía ocultar su optimismo. «Prepárense para volver a casa pronto», anunció durante una visita. «Pero recuerden, el tratamiento continuará y necesitarán seguimiento constante». La perspectiva de dejar el hospital trajo una mezcla de emociones. Alegría por la recuperación, ansiedad por lo desconocido y una extraña nostalgia por aquel lugar que, a pesar de todo, se había convertido en un refugio de curación y esperanza. El día del alta hospitalaria amaneció soleado, como si el propio cielo celebrara la victoria de la familia Mendoza. El apartamento que Carlos había alquilado meses atrás fue cuidadosamente preparado por Clara y un equipo de profesionales para recibir a la familia. Equipos médicos discretos fueron instalados, garantizando que el ambiente fuera al mismo tiempo acogedor y seguro para la continuidad del tratamiento. Dejar el hospital fue un momento agridulce. Miguel y Sofía se despidieron emocionados del equipo de enfermería, especialmente de doña Consuelo, que se había convertido en una figura casi de abuela para los niños. Carlos y Mariana, por su parte, intercambiaron miradas de profunda gratitud con la doctora Beatriz. Las palabras parecían insuficientes para expresar lo que sentían. «Recuerden», dijo la doctora. Beatriz, su voz cargada de emoción contenida, «esto es solo el comienzo de una nueva fase. Los estaré acompañando de cerca». Entregó a Mariana una carpeta con orientaciones detalladas y un cronograma de consultas y exámenes de seguimiento. La llegada al apartamento fue un momento de redescubrimiento. Miguel y Sofía corrieron de una habitación a otra, encantados con el espacio y la libertad, después de tantas semanas confinados. Carlos, aún moviéndose con cierta dificultad, se sentó en el balcón, respirando profundamente el aire de la ciudad que ahora parecía nueva a sus ojos. Los días que siguieron trajeron una rutina diferente, pero llena de esperanza. Las mañanas estaban dedicadas a los cuidados médicos, medicaciones, ejercicios de fisioterapia y chequeos de signos vitales. Las tardes, sin embargo, estaban llenas de actividades que celebraban la vida y la unión familiar. Mariana, inspirada por la experiencia reciente, decidió retomar su carrera como profesora, pero con un nuevo enfoque. Comenzó a desarrollar un programa educativo para niños en tratamiento a largo plazo, combinando su experiencia pedagógica con la vivencia reciente en el hospital. «Quiero asegurarme de que ningún niño pierda la oportunidad de aprender y soñar, incluso en circunstancias difíciles», explicó ella, sus ojos brillando con una pasión renovada. Carlos, por su parte, se sumergió de lleno en el proyecto de la fundación. Largas horas eran dedicadas a reuniones virtuales con abogados, médicos y especialistas en filantropía. «No quiero que sea solo una institución más», le decía a Mariana durante sus conversaciones nocturnas. «Quiero crear algo que realmente marque la diferencia, que dé a las familias la esperanza que casi perdimos». Clara, que se había vuelto una parte indispensable de la familia, asumió el papel de coordinadora del hogar, asegurándose de que todo funcionara perfectamente para el bienestar de todos. Su presencia aportaba no solo apoyo práctico, sino también un toque de cariño español que calentaba el ambiente. Las visitas regulares a la doctora Beatriz siempre traían buenas noticias. Los gemelos respondían excepcionalmente bien al tratamiento, sus cuerpos jóvenes demostrando una resiliencia sorprendente. Carlos, aunque progresando más lentamente, también mostraba señales consistentes de mejoría. En una de esas consultas, la doctora Beatriz compartió una noticia emocionante. «Estamos preparando un artículo sobre el caso de ustedes para publicación en una revista médica internacional. El éxito de este tratamiento puede abrir puertas para muchas otras familias. La médica, que antes cargaba el peso de un pasado doloroso, ahora irradiaba la satisfacción de quien ha encontrado redención a través de su trabajo. A medida que los meses pasaban,
la vida fue ganando una nueva normalidad. Miguel y Sofía, ahora con la salud estabilizada, pudieron regresar a la escuela. Su historia de superación los convirtió en pequeñas celebridades entre sus compañeros, y ambos abrazaron el papel de embajadores de la esperanza, siempre listos para ofrecer una sonrisa o una palabra de aliento a quien lo necesitara. Carlos, aunque aún lidiando con los efectos a largo plazo de su condición, encontró un nuevo propósito en la gestión de la fundación. Sus habilidades empresariales, antes enfocadas solo en generar ganancias, ahora estaban dirigidas a maximizar el impacto positivo en la vida de otras familias que enfrentaban batallas similares. En una tarde soleada de domingo, aproximadamente un año después del procedimiento que cambió sus vidas, la familia Mendoza se reunió para un picnic en el bosque de Chapultepec. Observando a Miguel y Sofía correr y reír libremente en el césped, Carlos tomó la mano de Mariana, sus ojos humedecidos por la emoción. «Míralos», susurró él. «Hace un año, apenas nos atrevíamos a soñar con un momento como este». Mariana asintió, recostándose en el hombro de su compañero. «Y pensar que todo comenzó con tu deseo de encontrar a alguien digno de tu herencia», respondió ella con una sonrisa. Clara, sentada cerca, levantó un vaso de jugo en un brindis silencioso. Las palabras no eran necesarias. La mirada compartida entre los tres adultos hablaba de gratitud, amor y la comprensión profunda de que los verdaderos tesoros de la vida no pueden medirse en cuentas bancarias. Mientras el sol se ponía en el horizonte de la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, la familia Mendoza sabía que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna material. Habían redescubierto el significado de familia, el poder de la esperanza y la verdadera esencia de lo que significa vivir. Y así, bajo el cielo colorido de una ciudad que había sido testigo de su jornada de dolor, lucha y renacimiento, se abrazaron no solo entre ellos, sino también al futuro. Un futuro lleno de posibilidades, amor y la promesa de días mejores no solo para ellos, sino para todos aquellos cuyas vidas ahora tocarían a través de su ejemplo y de su fundación. El legado de Carlos Mendoza, al final, no se mediría en pesos o en empresas, sino en las sonrisas de los niños que un día serían ayudados, en las lágrimas de alivio de los padres que encontrarían esperanza y en la certeza de que, a veces, nuestras mayores pruebas pueden llevarnos a nuestros mayores propósitos. 5 años pasaron desde aquella tarde en el bosque de Chapultepec, un hito en el extraordinario viaje de la familia Mendoza. El tiempo, como siempre, trajo consigo cambios, crecimiento y una comprensión más profunda del camino recorrido. Carlos, ahora con 50 años, observaba la ciudad desde la terraza de su nueva oficina. Ya no era el frío e impersonal ático de una corporación, sino un espacio acogedor en el corazón de la Fundación Mendoza para Enfermedades Raras. Su mirada, antes fija solo en números y gráficos, ahora se iluminaba al ver las fotos de familias ayudadas por la Fundación, esparcidas por las paredes. La transformación en su vida iba más allá de lo físico. Aunque aún lidiaba con los efectos residuales de su condición, Carlos había encontrado un equilibrio que antes parecía imposible. La búsqueda incesante del éxito financiero había dado lugar a una misión más noble: proporcionar esperanza a quienes más lo necesitaban. Mariana, por su parte, había revolucionado la educación para niños en tratamiento médico prolongado. Su programa, inicialmente una idea nacida de la necesidad, ahora se implementaba en hospitales de todo México. Dividía su tiempo entre dar clases, coordinar el programa educativo de la Fundación y, lo más importante, ser la madre presente que siempre soñó ser. Miguel y Sofía, ahora con 13 años, florecían de maneras que antes parecían inimaginables. Miguel, fiel a su declaración infantil, ya hablaba con convicción sobre su deseo de convertirse en médico. Sus notas ejemplares y su empatía natural lo ponían en el camino correcto para realizar ese sueño. Sofía, por otro lado, había descubierto una pasión por el arte y usaba su talento para crear murales coloridos en las salas pediátricas de los hospitales, llevando alegría a otros niños en tratamiento. Clara, que había decidido quedarse definitivamente en México, se había convertido en una pieza fundamental
no solo para la familia, sino también para la fundación. Su conocimiento en biología y su experiencia internacional eran valiosos para los proyectos de investigación financiados por la institución. Más que eso, era la tía amada, la amiga constante, el eslabón que completaba el círculo familiar. La doctora Beatriz Alvarado, cuya vida se había entrelazado tan profundamente con la de la familia Mendoza, había experimentado su propio viaje de sanación. El éxito del tratamiento de los gemelos no solo había salvado vidas, sino que también había reavivado su pasión por la medicina. Ahora, lideraba un equipo internacional de investigadores buscando nuevas fronteras en el tratamiento de enfermedades genéticas raras. La Fundación Mendoza para Enfermedades Raras había crecido más allá de las expectativas más optimistas. Lo que comenzó como un proyecto personal de redención se había convertido en un faro de esperanza para familias en todo el país. Ofrecía no solo apoyo financiero para tratamientos, sino también soporte psicológico, orientación jurídica y, tal vez lo más importante, una comunidad donde las personas que enfrentaban desafíos similares podían encontrar comprensión y solidaridad. En una tarde especial, la familia se reunió para celebrar el 5º aniversario de la fundación. El evento, realizado en el auditorio principal del edificio, estaba lleno de rostros sonrientes, pacientes que habían sido ayudados, médicos asociados, voluntarios dedicados y, por supuesto, el equipo que hacía todo posible. Carlos subió al escenario para dar un discurso, con Mariana, Miguel y Sofía a su lado. Mirando a la audiencia, sintió una emoción abrumadora. Hace 5 años, comenzó, con la voz entrecortada, era un hombre perdido, buscando un propósito para mi fortuna y mi vida. Hoy, gracias a una serie de eventos que solo puedo llamar milagro, estoy ante ustedes no como un hombre rico, sino como un hombre verdaderamente bendecido. Hizo una pausa, mirando con cariño a su familia. Esta fundación nació de un viaje personal de dolor, miedo y finalmente esperanza, pero creció gracias al amor, dedicación y coraje de cada uno de ustedes. Cada sonrisa que veo en esta sala, cada historia de superación que escucho, es un recordatorio de que no hay fuerza más poderosa que la unión de personas determinadas a hacer el bien. Mariana tomó la palabra a continuación. Cuando comenzamos este viaje, pensábamos que estábamos luchando solo por la vida de nuestros hijos, pero descubrimos que estábamos luchando por algo mucho más grande, por un futuro donde ninguna familia tenga que enfrentar sola el desafío de una enfermedad rara. Miguel y Sofía, ahora adolescentes confiados, también compartieron sus experiencias. Hablaron sobre cómo la enfermedad, que una vez amenazó sus vidas, ahora los inspiraba a ayudar a otros. Sus testimonios emocionaron a todos, un poderoso recordatorio del impacto duradero de cada vida tocada por la fundación. Al final de la ceremonia, mientras las personas se mezclaban, compartiendo historias y renovando esperanzas, Carlos encontró un momento de quietud. Observando la escena frente a él, su familia, el equipo dedicado, los rostros sonrientes de personas que habían encontrado ayuda, sintió una profunda sensación de realización. Su mirada se cruzó con la de Mariana al otro lado de la sala. En ese instante silencioso, compartieron más de lo que las palabras podrían expresar. Habían partido de un lugar de desesperación e incertidumbre para crear algo verdaderamente extraordinario. El viaje no había sido fácil. Hubo días de duda, noches de preocupación, momentos en que el peso de la responsabilidad parecía abrumador. Pero cada desafío superado, cada vida transformada, cada sonrisa recuperada, hacía que todo eso pareciera insignificante. Carlos se dio cuenta de que su búsqueda inicial de alguien digno de su herencia se había transformado en algo mucho más significativo. No solo estaba pasando una fortuna, estaba creando un legado de esperanza, compasión y cambio positivo que continuaría mucho más allá de su propia vida. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, la familia Mendoza, Carlos, Mariana, Miguel, Sofía y Clara, se reunió para una foto. Sus sonrisas no eran solo de felicidad momentánea, sino de una alegría profunda y duradera. No solo habían sobrevivido a una tormenta, sino que habían emergido de ella
con un propósito renovado y una comprensión más profunda de lo que realmente importaba en la vida. Y así, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar, iluminando el cielo nocturno, la Fundación Mendoza para Enfermedades Raras continuaba su labor, un faro de esperanza en la vida de muchos, un testimonio vivo del poder transformador del amor, la perseverancia y la generosidad humana.